Esther Lederberg, pionera en la microbiología. ¿Alguna vez han escuchado hablar sobre esta increíble científica? Hoy vamos a desentrañar sobre su historia y sus aportes revolucionarios a la microbiología. Esther, una científica visionaria que dejó una huella indeleble en el mundo de la microbiología, descubriremos su fascinante bibliografía y sus contribuciones claves a este campo de la ciencia. Nació el 18 de diciembre de 1922 en Nueva York. Desde joven mostró una pasión increíble por la biología, que la llevó a la Universidad de Stanford, donde obtuvo su licenciatura en genética y conoció a su futuro esposo, Joshua Lederberg. Juntos iniciaron un viaje científico impresionante. Uno de los logros más notables de Esther fue su contribución al descubrimiento de la conjugación bacteriana. Esta demostración, junto a su esposo, reveló cómo las bacterias pueden transferir material genético entre sí, un hallazgo fundamental en la microbiología. Esto abrió las puertas al estudio de la resistencia a los antibióticos y la variabilidad genética de las bacterias. Esther y Joshua también desarrollaron la técnica de réplica en placa, una herramienta esencial en la revolución microbiológica. Esta técnica permitió identificar y contar bacterias que habían adquirido mutaciones genéticas, acelerando considerablemente la genética bacteriana. Esther se destacó en la investigación de bacteriófagos y la genética en las bacterias de Escherichia coli. Sus estudios contribuyeron significativamente al conocimiento de cómo funcionan los genes de las bacterias, cómo se expresan y cómo se heredan, permitiendo identificar mutaciones bacterianos y estudiar la variabilidad genética en las poblaciones de las bacterias. Esta técnica implicaba el uso de réplicas de placas cultivo bacteriano que permitían transferir colonias de bacterias de una placa en crecimiento a otra. Para el desarrollo de esta técnica, como primer paso preparó la placa de bacteria inicial, la cual fue denominada placa original. Dejó que se desarrollara la placa y pudo notar un crecimiento en las colonias. Colocó un trozo de terciopelo en contacto con la placa original. Esto gracias a que las fibras del terciopelo atrapan algunas bacterias de las colonias, lo que le permitió trasladarlas a distintas placas con presencia de ampicilina y a otras no. Y todo esto con la finalidad de comparar cómo reacciona una bacteria concreta ante sustancias diferentes que se incorporan a los cultivos o frente a cambios ambientales. Este experimento fue fundamental para demostrar la transferencia de material genético a través de procesos de recombinación genética. En su experimento, Lederberg y su colega Edward cultivaron 2 cepas de Escherichia coli en placas de agar separadas. Una de las capas era autotrófica, lo que significa que podía sintetizar ciertos nutrientes esenciales, mientras que la otra era prototrófica, y podía sintetizar estos nutrientes. Cuando ambas cepas se colocaron en contacto en una placa de agar, observaron la formación de colonias mixtas de Escherichia coli, que podían crecer sin necesidad de nutrientes adicionales. Este resultado indicó que la transferencia de material genético había tenido lugar entre las bacterias. Posteriormente, se descubrió que los bacteriófagos lambda desempeñaban un papel importante en la transferencia de genes entre las bacterias. Los bacteriófagos lambda son capaces de integrarse en el genoma de las bacterias y transferir genes de una cepa a otra, lo que se reconoce como recombinación genética. A pesar de su trabajo, a menudo quedó en segundo plano frente a otros científicos de renombre. El legado de Esther Lederberg perdura. Sus contribuciones a la microbiología y a la genética siguen siendo fundamentales en la comprensión de los microorganismos y la importancia en la ciencia. Esther fue una científica pionera que cambió la forma en la que entendemos las bacterias y la genética. Su vida y trabajo continúan inspirando a las futuras generaciones de microbiólogos y científicos.